Bien, muchachos, bueno, bienvenidos, ¿verdad? Un video más. En este video el objetivo es, pues, continuar siempre con la introducción a R. La idea es que cuando ya hablemos de la teoría microeconómica, usando este lenguaje de programación, pues, ustedes ya tengan una noción de lo que es este programa y de sus funcionalidades, ¿ok? Entonces, algo rápido, en el video anterior yo les comentaba, ¿verdad?, de que acá en mi blog van a encontrar un artículo sobre la introducción a R. Entonces acá lo vamos a buscar. Acá está, ¿ok? Entonces en este artículo yo tengo eh, un pequeño repaso, ¿verdad?, sobre lo que es R, algunas de las cosas generales que uno puede hacer en R. En el video anterior, pues nosotros hablamos de las operaciones básicas que podríamos hacer en R, y en este la idea va a ser justamente centrarnos en los vectores, y para no extender, si no sale tan extenso el video, vamos a hablar también, al menos un poco introductorio, a cómo crear matrices en R, cómo realizar operaciones con matrices en R también, ¿ok? Esa va a ser, pues, parte de la idea de este video. Sin embargo, si el video sale muy extenso, pues entonces voy a hacerlo por partes, ¿verdad? Posiblemente en uno hablemos de vectores y en el otro hablemos de matrices. Y vamos a culminar el repaso, o bueno, las generalidades de R, hablando del data frames, ¿ok? ¿Qué es un data frame? ¿Cuál es la diferencia de un data frame con una matriz? ¿Verdad? ¿Cómo podemos crearlo y para qué nos sirve? Y la instalación de librerías o paquetes, ¿ok? Muy bien, entonces chicos, en esta sección del curso, perdón, de mi blog, en donde dice asignaciones, o si se van a la página principal, dice cursos, si ingresan algún box, pues va a aparecer asignaciones, etcétera. Pues vamos a darle donde dice cursos. Acá yo tengo cargado todo el material de apoyo para el curso de Microeconomía 2, ¿ok? Entonces, en la clase 1, que la tuvimos en el aula de clase, dimos un pequeño repaso sobre matemáticas de la optimización, hablamos un poco de lo que era la condición de primer orden y la condición de segundo orden, ¿ok? Y posteriormente dejé una guía de ejercicios de manera de repaso, no tenía ningún valor, acá también está colgada. Y acá también subí el video Introducción a R, que fue el video número 1, ¿ok? Y la guía de ejercicios que vamos a estar resolviendo a lo largo de este parcial, pues aquí está, ¿verdad? Estos ejercicios, algunos se los voy a asignar a ustedes, la mayoría los voy a tratar de realizar, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento. Ahí está, ya pueden ir a revisar. Muy bien, eso quería aclararlo, ¿verdad? Para que se enteren que esta sección del blog justamente está dedicada para este curso de microeconomía, eh, y acá voy a estar cargando toda la ayudantía necesaria para el curso, ¿ok? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, chicos, vámonos a lo que nos interesa. Voy a buscar el material de introducción a R, vamos a filtrarlo, acá lo tenemos, muy bien. Y bueno, voy a poner en paralelo tanto el material y voy a poner el RStudio acá, ¿verdad? Para que esto lo tengamos en paralelo también. Muy bien, entonces voy a hacer un poco más extenso esto. Entonces veamos. En este material, pues, en el video anterior, nosotros hablamos de las operaciones con R, ¿ok? Dijimos que en este script de acá, nosotros dijimos que justamente en R uno puede hacer operaciones matemáticas como la raíz cuadrada, el exponencial, el factorial, el logaritmo, el pi, el valor absoluto, etcétera, ¿ok? Incluyendo funciones trigonométricas, entre otras, ¿ok? Y vimos el operador matemático como tal lo conocemos y cómo podemos escribirlo en R y cómo podemos sacar un cómputo de ese operador matemático. En el caso de la raíz cuadrada ponemos SQRT y dentro de paréntesis ponemos el argumento de la raíz, o sea, el tipo de dato que queremos extraer la raíz. Si es 4, pues decíamos raíz de 4, obviamente nos iba a dar 2. ¿Ok? Entonces, en el video anterior aprendimos este tipo de operadores matemáticos en R, a cómo representarlos justamente en R, pero también aprendimos a crear variables, o sea, asignarle valores a las variables. También aprendimos a realizar operaciones con variables, como era la suma de variables, la multiplicación de variables, y también el cociente, o sea, la división de variables. ¿Ok? Y bueno, esta función de acá, pues nos servía justamente, la función ls, nos servía para darnos cuenta cuáles son las variables que tenemos guardadas en nuestro R hasta el momento, ¿ok? Muy bien. Entonces, si no han visto el video, sugiero que antes de ver este, pues vayas a ver el video anterior, ¿verdad? Pero a este punto yo esperaría que ustedes ya el video inicial, el video número 1, ustedes ya lo hayan visto. Muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora
vamos a hablar de lo que son los vectores. Entonces nos vamos a ir a esta sección del artículo este de introducción a R. Primero, esperaría que en alguna clase ya les hayan hablado de los vectores. En caso de que no, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña introducción, algo breve, algo breve. Esta es una teoría que uno puede profundizar matemáticamente, pero nosotros no necesitamos justamente esa teoría abstracta de los vectores, necesitamos lo básico. Entonces voy a ocupar justamente, qué sé yo, este lado de acá del monitor para eh, ejemplificar. Entonces, cuando uno habla de vectores, chicos, uno tiene dos escenarios en los vectores. Podemos tener un vector columna, ¿verdad? Que uno lo representa de esta forma, y podemos tener un vector fila, que lo representamos algo así. ¿Ok? Entonces, a ver, entonces acá tenemos, voy a poner acá, acá tenemos vector columna, ya lo van a ver por ahí, ahí tenemos vector columna, ¿ok? Y acá tenemos vector fila, ¿ok? Vector columna y vector fila. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es esto de vectores columnas y vectores fila? Bueno, un vector, chicos, es una colección de elementos, ¿ok? Es un conjunto de elementos con la particularidad que un vector puede ser una matriz. Las matrices sí estoy seguro que ya la vieron porque lo vieron en su curso de métodos cuantitativos 2. Entonces, un vector, cuando es un vector columna, tiene esta forma, esta notación matemática y los elementos, estos elementos pueden ser números, pueden ser caracteres, o sea, palabras, pueden ser vectores, valores lógicos, o sea, true y false, o pueden ser cadenas, etcétera. Entonces, imaginemos que son números, podemos tener un vector columna con los elementos, digamos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Vamos a poner puntos suspensivos en caso de que existan más. Entonces, justamente el nombre se llama vector columna porque lo que sucede es que sus elementos los ponemos en forma de columna, pero también tiene el nombre de vector columna justamente por eso. Pero un vector también particularmente es una extensión o es un caso particular de las matrices. ¿Por qué? Porque esto lo que tenemos son matriz, es una matriz de, vean, una fila, segunda fila, tercera fila y cuarta fila. O sea, de 4 filas, una matriz de 4 filas. ¿Y cuántas columnas? Pues una columna, ¿verdad? Por eso se le llama vector columna porque un vector columna es un vector que puede tener n filas, pero únicamente una única columna, valga la repetición de palabras. Ahora, esto en cuanto al vector columna. Ahora, en cuanto al vector fila, la diferencia justamente es su forma, o sea, su escritura, y también, aparte de esa notación que es particular al vector columna, porque vean que se representa como una fila de manera horizontal, sus elementos, o sea, si yo le quiero ingresar el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4, tiene otra particularidad y es que en el vector fila los elementos van separados por una coma. Entonces uno tiene que separar cada elemento por coma. Entonces de esta manera uno tiene sumas, perdón, tiene un vector columna y tiene un vector fila. ¿Ok? Eso es en términos básicos o prácticos la noción de lo que son vectores. Y este vector acá sería un vector de una fila, ¿ok? Por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, por 4 columnas, ¿ok? Es la diferencia, o sea, esto de acá uno le llama dimensión, que es el tamaño o la longitud del vector. Y a esto igual, ¿verdad? Es la longitud de este vector. Todo eso que, esas palabras de longitud de vector, la longitud en vectores lo que me representa es cuántos vectores, o sea, cuántos elementos tengo en ese vector, y eso me va a dar la longitud de ese vector. Acá tengo 4 elementos, entonces la longitud de este vector es 4. Acá tengo también 4 elementos, entonces la longitud de este vector es 4. Perfecto. Eso, muchachos, es la noción de lo que son vectores, ¿ok? No se preocupen, de igual manera, eh, no vamos a profundizar en esto porque no es el chiste, ¿verdad? De la clase de microeconomía. Muy bien, entonces voy a borrar eso que anoté para pasarnos acá. Dicho eso, ¿verdad? Ok, entonces vean que acá, chicos, acá en la notación yo les digo, ¿verdad? Un vector es una secuencia ordenada de datos, los cuales han de ser del mismo tipo, es decir, todos deben de ser números, caracteres, cadenas de caracteres, valores lógicos, etc. Entonces, cuando uno se refiere al valor lógico, un valor lógico es un valor verdadero o un valor falso. Cuando un valor es verdadero, en R lo representamos con true, cuando un valor es falso, lo representamos con false, ¿ok?
Un valor entero, pues ya sabemos que es un número entero, ¿ok? Pueden ser números negativos como negativo 1, 2, 3, negativo 4, negativo 5, etcétera. Y valores positivos como 1, 2, 3, 4, etcétera. Y un valor numérico es un valor real. Y ya sabemos todos que son los números reales en este punto. Y un carácter es una palabra, ¿ok? Es una palabra. Perfecto. Entonces ahora pasemos a la creación de un vector. Ok, voy a algo rápido, muchachos, porque la idea es dar un repasito breve, ¿verdad? De lo que es la noción de lo que son vectores. Pero ustedes el video lo pueden ir pausando, ¿verdad? Si sienten que voy muy rápido. Muy bien, entonces vean. Para crear un vector, uno utiliza la siguiente función. C y paréntesis. Ok. La función C, creo que por acá le explico. Acá, miren, acá lo explico justamente. Para generar un vector utilizamos la función C, eh, esta función C que escribí acá, y los paréntesis. ¿Ok? Y los elementos que van a estar dentro de este paréntesis van a estar separados por comas, porque por defecto el tipo de vector que R guarda es un vector fila. Y recordemos que los elementos de un vector fila, según lo platicamos anteriormente, van separados por comas. ¿Ok? Entonces, en el caso de que yo quiera ingresarle elementos a este vector, acá yo tengo un vector vacío, pero si yo quiero ingresarle elementos, digamos, le voy a ingresar el 1, 2, 3, 4, etcétera. Digamos esos 5 elementos. Entonces acá yo creo un vector que tiene 5 elementos, ¿ok? Entonces, si yo quiero ver qué elementos tengo en este vector, simplemente recuerden que uno presiona Control Enter y en la consola me aparece el resultado, ¿ok? Ah, muy bien, dice uno, perfecto. Entonces, de este vector yo tengo los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Perfecto. Ahora, si yo quiero guardar este vector en una variable, se puede hacer, así como lo hicimos anteriormente, como aprendimos, ¿verdad? Guardar, a asignarle a una variable un dato o un objeto. En este caso, a una variable le vamos a asignar un objeto de tipo vector, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a crear una variable que le voy a llamar vector, ¿ok? Creé una variable que le llame vector y le voy a asignar. Recuerden que para asignar yo tengo que escribir el simbolito menor y el guioncito. Y con esto yo le estoy indicando que a esta variable vector le estoy asignando este vector de acá. ¿Ok? Entonces vean, chicos, si yo le doy control enter, ya se me empieza a guardar, ¿verdad? Acá tengo una variable, ¿ok? Tengo una variable de tipo numérico que me genera un vector de 5 elementos. Ok, pero imaginémonos que nosotros no sepamos cuál es la dimensión, o sea, cuál es la longitud de este vector y queramos saberla, entonces hay una función en R, existe una función que se llama len, ¿ok? Es esta función. Y esta función ya está predeterminada o ya está por defecto en R. Para su uso usted no tiene que utilizar ninguna librería ni nada, sino que está por defecto, está de base, es una función de base de R, ya viene preinstalada. Entonces con esta función lo que usted obtiene es la dimensión de una lista o de un vector. Eso de listas, pues, en este curso estamos muy pequeños para hablar de eso, pero eh, en términos generales una lista es otro objeto es otro tipo de objeto en programación, ¿ok? Muy bien, eso se utiliza mucho en programación orientada a objetos, por ahí si hay alguien de ingeniería o de matemáticas por acá, perfectamente sabe de lo que estoy hablando. Muy bien, entonces vean, esta función len, lo que está sucediendo o lo que va a realizarme es que me va a encontrar la longitud del vector que creamos anteriormente. Entonces vean, le voy a indicar que me calcule la longitud de la variable vector, o sea, del vector, ¿verdad? Entonces le doy control enter y vean que me dice que la longitud de este vector es 5. Ah, muy bien, perfecto. ¿Qué me quiere decir? Que tengo 5 elementos en ese vector, lo cual es cierto, ¿verdad? No necesariamente es que dice 5 porque aquí cuento los números del 1 al 5, ¿verdad? No, no es por eso, es porque me cuente elemento por elemento. ¿Cuántos elementos? El tipo de número que tengo no tiene nada que ver. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 son 5 elementos, no porque este 5. Digamos que yo los cambio estos a 3, a este lo voy a cambiar a 7 y vamos a cambiar este vector. Entonces, este va a cambiar, si yo le doy control enter, vea que cambiaron, ¿verdad? Estos elementos, porque los modificamos, los editamos. Y si yo corro de nuevo la longitud, le doy control enter, vea que siempre sigue siendo 5, es lo que les decía, ¿verdad? Lo que cuenta son la cantidad de elementos, no el tipo de número que represente ese elemento. Perfecto, entonces con esto, eh, aquí calculamos la dimensión
del vector. Recuerde que hablar de dimensión en un vector es hablar de su longitud, de su tamaño, cuántos elementos hay ahí. Muy bien, entonces, ahora, en un vector, yo puedo guardar, chicos, pues, valores enteros, como lo mencionamos acá. Acá yo guardé valores enteros, los cuales también son valores reales estos, pero también puedo guardar caracteres, ¿ok? O sea, palabras. Entonces, vamos a crear una variable que le vamos a llamar vector carácter. Así le vamos a llamar a esta variable. Usted puede nombrar sus variables como usted quiera, como usted quiera. Entonces, vector carácter, creé una variable que le llamé vector carácter. Con esto indico que le voy a asignar el qué, le voy a asignar un vector. Y recuerde que para crear un vector utilizo esta función, la C minúscula y los paréntesis, y dentro de los paréntesis voy a ingresar los elementos del vector. La diferencia en este vector nuevo que estamos creando es que lo que vamos a ingresar son caracteres, o sea, son palabras. Digamos que voy a ingresar la palabra A, B y C. Muy bien, algo importante acá. Ok, dato importante. Primer dato importante acá y que hay que notar. Vea que las caracteres se ingresan entre comillas. Si yo no ingreso ese carácter entre comillas, R va a interpretar, digamos, si yo solo ingreso esto, la A, sin comillas, y yo le doy control enter a esto, mira que R me dice, ok, ocurrió un error, objeto A no encontrado. ¿Por qué se sucede eso? Porque como yo no lo puse en comillas, R entiende que A es una variable, pero acá yo no tengo ninguna variable guardada con el nombre de A, por lo tanto no existe. Por eso es que R me dice, ok, objeto no encontrado, ¿verdad? Entonces, para que R reconozca que es un carácter, lo que yo tengo que hacer es ponerlo entre comillas. Y con eso yo ahí le indico a R, ya le estoy diciendo, ok, R, créame un vector con un único elemento que es un carácter. Si yo le doy control enter a esto, vea que ahora sí me imprime únicamente el elemento del vector, ¿verdad? Que es la A, el carácter A. Muy bien, vea que acá solo imprimió en consola, no guardó nada acá, justamente no lo hizo porque sombreé y presioné control enter. Cuando yo hago eso, únicamente le estoy indicando a R que seleccioné esto y yo quiero que R, al seleccionarlo, únicamente me imprima ese bloque de código. Si yo le doy control enter, R por eso solo entiende que quiero que imprima eso, pero no le asigné, o sea, no guardé en esta variable que le llamamos vector carácter, no guardamos este dato. Entonces, si yo lo hago en general sin seleccionar nada y le doy control enter, vea que ahora sí se guarda. Se me creó un vector, o sea, perdón, sí, se me creó un vector en una variable que le llamé vector carácter. Ahí no se mira, pero si yo lo extiendo un poco, ahí está, miren, vector carácter, ¿ok? Y este vector justamente es esto. Si yo le quiero ingresar más elementos, perfectamente lo puedo hacer, ¿verdad? Digamos que vamos a ingresar el elemento B, un carácter C, un carácter D, aquí está, ¿ok? Y vea, ahí lo puede apreciar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vea que acá en la variable vector carácter se me guardó un vector de caracteres. La C, la C, la H y la R están indicando que este ya no es un vector numérico como el de arriba, sino es un vector de tipo carácter, o sea, son palabras las que tiene como elementos ese vector. Y acá les dice cuáles son, la A, la B y la C. Muy bien, perfecto, muchachos. Si yo quisiera imprimir este vector y ver los elementos aquí en la consola, o sea, los elementos, yo solamente vuelvo a escribir, ¿verdad? El nombre de la variable donde almacena el vector y le doy control enter y vea que me imprime justamente los elementos de ese vector. Muy bien, eso es cómo guardar un vector ahí. Ahora, si por ejemplo yo quisiera medir la longitud de este vector, entonces de nuevo utilizo la función len y entonces le indicamos vector de el nombre del vector, ¿verdad? Y control enter y vea que este vector es de 4. Vea que, ¿por qué 4? Porque solo tiene 4 elementos. Mire, 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Perfecto. Ok, chicos, entonces ya sabemos cómo crear vectores, ¿verdad? Sabemos que no solamente pueden ser vectores de tipo, con elementos de tipo numérico, pueden ser vectores con elementos de tipo carácter, ¿ok? Ahora, acá es bien importante también notar que dentro de estos vectores, ¿será que yo puedo crear una combinación de elementos? Por ejemplo, dentro del, vamos a crear un vector, vector combinado, así lo vamos a, dentro de esta variable vector combinado le vamos a almacenar un vector con los elementos A, un carácter A, un elemento 1, un elemento 3
Ahí, por ejemplo. Vean que si yo un número lo pongo entre paréntesis, entre comillas, R entiende que esto es un carácter, o sea, es una palabra, no es el número 3. Bien importante que haya hecho eso. Entonces, si yo le doy control enter, R también me guarda esos elementos. O sea, esto es lo que me da a entender es que R me almacena elementos mixtos. La diferencia, muchachos, es que tienen que ser de un único tipo. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo es que vea que R me dice que este es un vector combinado, pero al final me lo tira todo de tipo carácter. O sea que el 1 lo reconoce como carácter, no lo reconoce como un número. ¿Ok? Y eso le da la pauta de que los vectores o sea, los elementos tienen que ser de un único tipo. O son enteros, o son numéricos, o son eh, caracteres, o son valores lógicos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, eso en cuanto a cómo crear un vector y cómo generar. Ahora, veamos una sección 1.2 que le vamos a llamar operaciones con vectores. ¿Ok? Operaciones con vectores. Entonces, imaginemos que creamos un vector 1, vamos a ponerle B1 para indicar vector 1, y dentro de B1 vamos a almacenar el vector con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Lo vamos a guardar para que aparezca acá, control enter, ¿ok? Le vamos a dar control enter, y vea que me aparece vector 1 con estos elementos. Y vamos a guardar un segundo vector, le vamos a llamar vector 2, con los elementos 0, 1, 4, menos 2 y 5, así. ¿Ok? Y le vamos a dar control enter. Y vea que se me guardó, ¿verdad? ¿Ok? Se me guardó vector 2 con estos elementos. ¿Por qué quise crear estos dos vectores nuevos? Bueno, estos los creé porque vamos a sumar vectores. ¿Ok? Vamos a sumar suma y resta de vectores. ¿Ok? Suma y resta de vectores. Entonces vamos a sumar y a restar vectores. Entonces esto lo vamos a poner en una sección 1.21. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Bueno, los vectores se suman elemento por elemento. Es decir, el 1 con el 0, el 2 con el 1, el 3 con el 5, el 4 con el 2 y el 5 con el 5. ¿Ok? Entonces, si yo sumo el vector 1 más el vector 2 y le doy control enter, vea que en la consola me aparecen los resultados. ¿Ok? Y vea que 1 más 0 es 1, 2 más 1 es 3, por eso me aparece el 3, 3 más 5 es 8, 4 más negativo 2, obviamente esto va a ser 2 positivo, y 5 más 5 es 10. ¿Ok? Entonces lo que le decía, elementos por elemento. Algo importante también en teoría matemática es que usted solo puede sumar vectores de la misma dimensión, o sea, del mismo tamaño. Si usted suma un vector de tamaños diferentes, esto no se puede. ¿Ok? Esto no se puede. Probablemente R se lo realice, pero va a haber un dato ahí que va a estar erróneo. Por ejemplo, imaginamos que al vector 2 le agregamos dos elementos más, el 9 y el 7, por ejemplo. Obviamente le voy a dar control enter para que se me guarde con la nueva modificación. Ahí está. Y digamos que queremos hacer la suma. Le doy control enter. Vea que R ya me tira un warning. Lo voy a limpiar ahí para que se lea mejor. Y aquí me dice, ok, me tira una advertencia. En la suma del vector 1 más el vector 2, la longitud de los objetos no es múltiplo, ¿okay? No son múltiplos porque uno es más grande que otro. ¿Okay? Entonces vea que los primeros, el 1 y el 0, se realiza la suma. 1 más 0 es 1. El segundo, 2 más 1 es 3. 3 más 5 es 8. 4 menos 2, eso es 2. 5 más 5 es 10. Pero ¿qué pasa con el 9 y qué pasa con el 7? ¿Ok? Vean que me dice que es 9 y con el 7 no supimos qué pasó. Eso es erróneo. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? Vectores, eso se puede probar, pero esto no es un curso de vectores y matrices, ¿verdad? Entonces, no es el punto. Pero sí es importante que lo sepan, ¿verdad? Yo solo puedo sumar y restar vectores de la misma dimensión. Perfecto. Entonces voy a eliminar estos dos elementos y vamos a volver a correrlo con control enter para que me queden los 5 elementos que teníamos inicialmente. Muy bien, vamos a limpiar la consola. Perfecto. Entonces vean, ya vimos la suma, pero también podemos realizar la resta. O sea, si yo digo el vector 1 menos el vector 2 y le doy control enter, se me realiza la resta. ¿Ok? Con esto lo que está pasando es que digo, ok, 1 menos 0 es 1. 2 menos 1, eso es 1 siempre. 3 menos 5, eso es negativo 2. Ahí está. Y 4 menos 2, o sea, 4 menos negativo 2, va a haber una multiplicación de signos, por lo tanto me va a quedar 4 más 2, esto es 6. Y 5 menos 5 es 0, por lo tanto da 0. ¿Ok? Entonces vean que también la resta es elemento por elemento. Muy bien. De igual manera uno puede multiplicar vectores, es decir, yo puedo decir el vector 1 por el vector 2, por ejemplo. Y veamos qué pasa. ¿Ok?
O sea, aquí obviamente lo que sucedió es que al momento de multiplicar vectores, de igual forma se hace elemento por elemento, es decir, 1 por 0 es 0, por eso nos da 0, 2 por 1 es 2, por eso acá tenemos 2, 3 por 5 es 15, por eso tenemos 15, 4 por negativo 2, primero se multiplican los signos, más por menos es menos, y 4 por 2 es 8, y por eso nos queda negativo 8 acá, ¿verdad? Y por último, 5 por 5 es 25. ¿Ok? Entonces, tanto la suma es elemento por elemento, también lo es la resta, también la multiplicación. Cuando yo multiplico dos vectores, lo que va a suceder es que se va a multiplicar elemento por elemento. ¿Ok? El primer elemento del primer vector con el primer elemento del segundo vector. A eso nos referimos cuando decimos elemento por elemento. Perfecto, chicos. La división de vectores no existe, así que esa no es ningún problema. Muy bien, excelente. Hasta ahí creo que la parte introductoria de lo que son vectores creo que la tienen muy, muy clara. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora pasemos a una sección más, llamémosla sección 1.3, diferentes formas de llenar un vector. O sea, con llenar me refiero al, la creación de elementos, a indicarle a R cómo quiero que me ingresen los elementos, o sea, qué tipo de elementos y cómo quiero que se me ingresen. Entonces, veamos. Yo puedo, veamos qué pasa, voy a hacerlo aquí en la consola. Si yo hago 1, 2.10, R lo que va a entender es que yo quiero que me escriba los números del 1 hasta el 10. ¿Ok? Entonces, si yo le doy Enter, vea que R eso es lo que hizo. Me escribió los números del 1 hasta el 10. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con este comando, yo me evito, o sea, si yo ya sé que los elementos que quiero que tenga mi vector son la secuencia de números desde el 1 hasta el 10, ojo, pero en secuencia. ¿Right? Ojo con eso, ¿verdad? O sea, que si yo quiero incluir del 1 se salte al 4, del 4 se salte al 7, ya este comando no me sirve. ¿Ok? No me sirve. Tendríamos que utilizar otro, lo cual también les voy a mostrar cómo sería en ese caso. Entonces, veamos. Si yo quiero hacer un llenado de un vector de esta forma, entonces vamos a poner un B3 acá, en el script, ¿ok? Entonces vamos a crear un nuevo vector, le vamos a llamar B3, y en esa variable B3 le voy a asignar el vector con los siguientes elementos. Vean que acá yo escribí los elementos del 1 al 5, pero se los ingresé de manera manual. Pero yo a R perfectamente le puedo indicar que me escriba los números, que este vector tenga elementos del 1, 2.5, o sea, estoy diciendo cuando yo escribo 1, 2 puntos y después el 5, lo que le estoy indicando a R es que quiero que ese vector contenga los elementos del 1 al 5. Entonces veamos, si yo le doy control enter, vea que acá el vector, bueno, el vector con nombre B3 se me guardó con elementos de 1 hasta el 5. ¿Ok? Y si aún no lo cree, pues verifique la longitud de este vector con la función len y pongamos B3 y demos control enter y vean que la longitud es 5. Perfecto. Entonces ya tienen otra forma de cómo crear esos vectores. Digamos que creamos un vector 4 y digamos que quiero que me llene, este vector tenga los elementos desde el 1 hasta el 100, por ejemplo. Y le doy control enter, vea que R ya me lo escribió. R me dice que este es un vector de tipo entero, o sea, son números enteros los que tengo ahí, desde el 1 hasta el 100. Si aún no lo cree, verifíquelo con la función len y pongamos B4. Y vea que la longitud de este vector es 100, es decir, que tiene 100 elementos. Eso es lo que me dice. Perfecto, esta es otra forma de llenar un vector, o sea, de ingresarle elementos a un vector. Pero ¿qué pasa si yo quiero que los números del 1 al 10 se me ingresen con saltos de 2 en 2? O sea, que vaya del 1, vaya al 3 y así sucesivamente. Ok, entonces vean. Eh, ok, digamos que vamos a utilizar, vamos a crear un vector 5, B5 le vamos a llamar, y vamos a almacenarle los siguientes datos. Acá, para crear ese tipo de secuencias, no es necesario, muchachos, que yo escriba esta función, ¿ok? Sino que vamos a escribir una función que se llama sep, que ya viene instalada por defecto en R, ¿ok? Y esta función recibe tres parámetros. El primer parámetro es si hablamos de números, es el número donde yo quiero que inicie mi conteo. Voy a hacerlo en el número 1. Esa función la tengo implícita acá, miren. Acá indico qué representan esos parámetros. Si hablamos, el segundo parámetro es el número hasta donde yo quiero que llegue el conteo. Del 1 quiero que lleguen hasta el 10. Y el tercer parámetro, que ese parámetro se le llama byte, igual, ¿verdad? Entonces, con ese parámetro yo lo que le voy a indicar a R es
¿cómo quiero que se ingresen esos números? Es decir, ¿qué tipo de saltos en intervalo quiero que, en intervalos de número obviamente, quiero que den esos números? Entonces vamos a decirle a R que los números del 1 al 10 me los escriba haciendo saltos de 2 en 2. Entonces si le doy control enter, vea que el vector 5 es un vector de tipo numérico con números del 1 al 9. ¿Por qué del 1 al 9? Porque al realizarme saltos, o sea, primero empezamos en el 1, como va de 2 en 2, pasamos al 3 después, aquí está, del 3 pasamos al 5, del 5 pasamos al 7, del 7 pasamos al 9, del 9 pasaríamos al 11, pero como le indiqué a R que esos números fueran del 1 al 10, obviamente ya no me va a seguir haciendo conteo porque se sale del límite de números donde yo quería que se diera ese salto, ¿verdad? Muy bien, esta es otra forma, muchachos, eh, de cómo ingresarle elementos a un vector, ¿ok? Perfecto, entonces hasta ahí esperaría estén muy bien. Recuerden ustedes el video, miren un poco pausado, yo voy un poco acelerado para que no se extienda tanto en el tiempo y no sea tan engorroso hacerlo, ¿verdad? Muy bien, o sea, verlo y toda la cosa. Perfecto, acá pueden hacer todo esto ustedes lo puede volver a escribir en R y va a ver que le va a dar los resultados, ¿ok? Le puede dar acá y vea que se le va a copiar y usted viene y le da control B y perfectamente se le escribe, ¿ok? Perfecto, listo. Eso es una generalidad. Ok, ¿qué otro tipo de operaciones puedo hacer con vectores? Yo puedo saber cuál es el valor máximo de un vector, digamos del vector 4, que yo sé que en el vector 4 tengo elementos desde el 1 hasta el 100. Entonces, del vector 4 yo quisiera saber cuál es el elemento más grande. Entonces, usando la función max, ¿verdad? De R, que ya viene por defecto en R, yo y escribo el vector, en este caso es el vector 4, y le doy control enter. Mire, me dice que el elemento más grande de ese vector es el número 100. ¿Ok? De igual manera, hay una función para el elemento más mínimo, el más chiquito, si es la función min, y ingresamos el vector. Y le damos control enter y me dice que el elemento más pequeño es el 1. ¿Ok? Perfecto. Yo puedo sumar los elementos de los vectores, o sea, los elementos de forma interna, a eso me refiero. Si yo sumo, digamos, el vector 3 tiene elementos desde el 1 hasta el 5. ¿Ok? Entonces, es decir, aquí lo que voy a hacer es que voy a decir el 1 más el 2 es 3. Ok, el 1 más 2 es 3. El 2 más el 3 es 5. ¿Ok? El 5 más el 4 es 9. El 9 más el 5 me va a dar 14, ¿verdad? Entonces, veamos. Suma, la función sum, ya también sum, ya viene por defecto en R, y le vamos a ingresar el vector 3 y le vamos a dar control enter. Bueno, voy a darle acá de nuevo. Control enter. Mira, es 15. ¿Por qué? Lo que me está sumando acá, recuerde que este vector, el vector 3 aquí está guardado, tiene elementos del 1 al 5. Entonces vino y dijo, ok, 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. 6 más 4 es 10 y 10 más 5 es 15. Ahí está, perfecto. Y lo mismo si usted tiene una cantidad enorme de datos, por ejemplo, un vector que tiene elementos del 1 al 100, entonces obviamente el vector 4, es el vector 4, miren, solo le cambié el nombre acá. El vector 4 tiene elementos del 1 al 100 y le doy enter, ok, esa suma me da hasta 5050. Esto es bien importante porque muchas veces cuando usted ya está en el mundo laboral, resulta que tiene una base de datos, digamos, que tiene eh, los salarios de las personas, por ejemplo, de algo en particular, y usted quiere sumar en total cuánto gasta la empresa, o qué sé yo, en total de salarios. Entonces usted con la función suma y sabiendo cuál es la columna, ¿verdad? O sea, cuál es el vector que tiene esos datos del salario, usted suma ese campo en específico y le va a dar el total. De igual manera, usted puede promediar con la función media, o sea, esa función main, que es en inglés, yo puedo promediar los datos del vector 3, por ejemplo. ¿Ok? Control, mire, me dice que es 3 el promedio. Este es el promedio aritmético, es decir, la suma de todos los elementos entre el número de elementos que tengo. O sea que sería la suma de todos los elementos del vector 3, ya sabemos que nos da 15. Entre el número de elementos tengo 5, sería 15 entre 5, eso es 3. ¿Ok? Ese es el promedio aritmético que le saca R. Muy bien, también puede multiplicar los elementos del vector, ¿verdad? Con la función producto, o sea, la función prod.
Entonces usted indica, digamos que quiero que me multiplique los elementos del vector 3. El vector 3 recuerde que tiene estos elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Le doy control enter y vea que me da 120. ¿Qué es lo que hizo acá R? Bueno, R vino y dijo, ok, a estos elementos del vector 3 voy a decir 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24, 24 por 5, 120. Ahí está. ¿Ok? Entonces hasta ahí espero estamos claros. Vamos a verificar que 24 por 5 es 120. ¿Ok? Ahí está, es 120. Listo. Perfecto. Entonces, podemos usar la función diff. Esta lo que me va a hacer es que me calcule el vector formado por las diferencias. Es decir, si yo utilizo esta función, todas estas funciones, muchachos, cuando uno trabaja en manipulación de datos, les son útiles. Crean, cuando vayan al mundo laboral se van a dar cuenta. Y ahí me lo van a agradecer, ¿verdad? Entonces, si yo quiero usar la función diff en el vector 3 y le doy control enter, ¿qué es lo que me hizo esta función? Vea que el vector 3 tiene 5 elementos, pero cuando yo utilicé la función diff, lo que sucedió es que ya no me aparecen 5, me aparecen 4 elementos y todos son un 1. Porque lo que hace la función diff es que me resta el segundo elemento menos el anterior, es decir, el 2 menos el 1, eso es 1, por eso aparece un 1 acá. Luego, el 3 menos el 2, eso es 1, por eso aparece otro 1 acá. Luego, el 4 menos el 3, eso es otro 1. El 5 menos el 4 es otro 1, y como ya no hay otro dato con quien restar, por eso solo quedan 4 datos. ¿Ok? Eso es lo que hace la función diff. También uno puede ordenar los elementos de un vector en R. Imagínense que tiene lo que les mencioné, ¿verdad? Tiene los salarios de las personas en una columna, en un vector, y los tiene desordenados. Las personas quizás tiene en desorden, las personas que ganan más en medio de los datos, etc. Entonces, si usted quiere ordenar los elementos, pues le sirve la función sort, ¿ok? Acá lo explico. Sort ordena los elementos del vector en el orden natural, creciente del tipo de datos que lo forman. Es decir, si yo utilizo la función sort y le indico que me ordena el vector 3, le doy enter, pues la teoría me lo dice, ¿verdad? Este me va a ordenar los elementos en el orden natural en el que están. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Pero si yo quiero que me los ordene de manera descendente, yo le tengo que dar otra indicación a Sort. Entonces ingreso el vector de datos que quiero que me ordene y tengo que poner una coma para ingresar la indicación que quiero que haga. Yo quiero que me ordene de manera decreciente, o sea, del mayor al menor. ¿Ok? Entonces, acá lo indico, ¿verdad? Ok, se puede incluir en su argumento el parámetro decreasing. Entonces, este lo que me va a hacer, mire, lo que me va a hacer, yo le pongo true, true es verdadero. O sea, yo quiero que me ordene de manera decreciente los datos y con true le estoy indicando, ok, ¿quieres que sea decreciente? True, sí, sí, verdadero. Ok, entonces le doy control enter y vea que me los ordena, ¿no? De manera decreciente, o sea, de manera descendente, del mayor al menor. ¿Ok? Esos son truquitos que si bien es cierto, ahorita los miran básicos, pero cuando llegan en el campo laboral, muchos utilizan Excel, lo cual está muy bien. Excel es un lenguaje muy bueno, pero R le da una mayor, le va a generar un mayor rendimiento en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Pero también depende de qué tanto a usted le interese este tipo de rubro, ¿ok? Y bueno, para otro video voy a dejar la parte de las matrices, ¿ok? Porque siento que este ya está un poco extenso, entonces en otro video voy a subir lo de las matrices y posiblemente ese sea el último de las generalidades de R, donde vamos a concluir con qué es un data frame y cómo ordenar un data frame, perdón, y cómo crear un data frame, ¿ok? Y creo que esta sería una buena base para poder entender qué es esto de R, al menos un poco introductorio, para tener una noción del tipo de cosas que yo puedo hacer en R, lo que ustedes pueden hacer en R. Muy bien, y acá les dejé también la bibliografía, ¿verdad? 2 libros muy buenos que pueden ir a leerlos para profundizar más en esto de R. Perfecto, chicos. Entonces, nos quedamos por acá en otro video, que sería nuestro tercer video, el siguiente. Pues vamos a hablar de las matrices en R. ¿Cómo puedo manipular matrices en R? ¿Ok? Entonces, bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Saludos, muchachos.